Bueno, hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo. El día de hoy estamos con un personaje que no necesita presentación, el doctor Raudy. El doctor es médico internista, endocrinólogo, es empresario, es escritor y actualmente es candidato al Senado. Gracias, doctor, por haber aceptado nuestra invitación y por regalarnos este espacio. No, a ustedes, gracias por crear este espacio para hablar de medicina, para hablar con los profes, con sus compañeros. Yo soy un seguidor fiel de sus contenidos a través de TikTok, entonces gracias por crear este espacio de educación a través de mucho esfuerzo y también de mucha ciencia. Así que aquí estamos también para hablar también un poco del proyecto que estamos construyendo alrededor de todos los profesionales de la salud para llegar al Senado de la República. Gracias, doctor. Usted es de Valledupar. Quiero Sí, conocer cómo fue crecer en un hogar de docentes y cuándo usted decidió que su camino era la medicina. mira, mi historia es bien compleja porque mi mamá toda la vida se dedicó a la docencia, mi papá era profesor de inglés y adicionalmente se dedicó a la minería. Pero yo de joven no quería ser médico, mi sueño era primero ser militar, mi papá no me dejó y luego era ser sacerdote, pues tampoco me dejó. Y cuando estaba terminando el colegio, como cosa que ella me quería dedicar a la arquitectura, sin embargo, pues en la ciudad donde yo vivía, que era Santa Marta, a donde llegué desplazado por la violencia, no había facultad de arquitectura y mi mamá no tenía los recursos suficientes para enviarme a Barranquilla y en consecuencia, casi que por descarte, escogí estudiar medicina. Sin embargo, ahí cuento un relato bien interesante de mi vida que fue que conocí el amor a primera vista, ¿no? Conocí medicina y definitivamente me fascinó y todos los días vivo de la medicina y pienso en medicina y vivo alrededor de la medicina. Quiero conocer cuál fue la razón por la que decidió esa subespecialidad. Es complejo. Yo cuando llegué a quinto semestre siempre supe que quería ser médico internista. Vi semiología y dije, lo mío es la medicina interna. Cuando luego en el sexto semestre pasé a medicina interna, lo definí. Pero en ese transcurso de aprendizaje decidí o pensaba que quería hacer algunas otras especialidades. Me gustaba nefrología, me gustaba reumatología y algunos pensaban que me gustaba cardio, pero quizás de todas las subespecialidades que hay en medicina interna es la que menos me gusta. Fue algo coyuntural porque yo llego a Bogotá en el 2019, en el 2020 la pandemia llega a su máximo punto, comenzó a trabajar, 2020, 2021, y en el 2022 se me da la oportunidad de presentarme en endocrinología clínica, ya haciendo algo distinto a través de mis plataformas digitales, no solamente haciendo contenido para profesionales de la salud, enfermeros, médicos, fisioterapeutas, sino para pacientes. Y viendo que la necesidad del paciente por adquirir conocimiento en enfermedades metabólicas y hormonales crecía de manera considerable, pues también decidí aumentar mis conocimientos en el tema hormonal y en el tema metabólico. Me presenté en la Universidad Militar Nueva Granada por primera vez y me dejaron. Tengo una historia bien bonita. La primera vez que me dejaron en la entrevista era porque yo creaba contenido. O Ok. sea, por ser creador de contenido, las puertas se me cerraron. Es una historia bien particular aquí en Bogotá. Y luego los mismos profes me dicen, Rodi, mira, tienes el perfil, preséntate, me presenté y ahí sí accedí a la especialidad en medicina en endocrinología clínica y metabolismo. Qué chévere. ¿Usted tiene, doctor, alguna historia que nos quiera contar de un paciente o algún evento en particular que le haya cambiado la forma de ver la medicina y que lo haya, por ejemplo, hecho pensar también ahora entrar en el mundo de la política? En torno a los pacientes, a mí casi todo me mueve las fibras, pero hay dos puntos de quiebre o dos hitos. El primero fue cuando hice el rural. Una niña de 5 años se cortó la yugular externa y yo le había prometido al papá que le íbamos a salvar la vida. La teníamos en un corregimiento o en una vereda muy cerca de donde yo hice mi rural que se llama el Oribe Met. La sacamos en helicóptero hasta Villavicencio y al final terminó muriendo. Pero pudimos acompañar al papá en ese dolor. Lo consolamos, le dijimos que era de alguna u otra forma el ciclo vital, aunque pues los padres no entienden esto, ¿sabes? Una niña de 5 años con una vida por delante a consecuencia de un accidente por estar montada en un caballo le costó la vida. Esto marcó mucho mi forma de ver la medicina, sentir compasión por el dolor ajeno. Esto lo recuerdo marcadamente. Y hace 6 meses yo tenía un paciente que venía viendo hace 3 años en mi consulta particular, era policía, y él siempre había querido tener un hijo. Cuando embarazó a la mujer por primera vez, lo perdió. Cuando la embarazó por segunda vez, perdió y en el tercer embarazo de su pareja pudo tener una niña. Pero su trabajo de policía lo había mantenido alejado de, de su hija, porque en la crianza los policías los trasladan.
Él era oficial de la policía, lo mandaban a Cali, lo mandaban a Barranquilla. Él me contó toda esa historia. En realidad estuvo en sus 20, 25 años de servicio mucho tiempo por fuera de su casa, como ocurre con los militares y los policías. Él se convirtió por sus malos hábitos en la alimentación en un paciente diabético, tenía hipertensión arterial y colesterol elevado. Por eso lo estaba viendo. Y hace tiempo él venía bien controlado, pero dejaron de dispensarle los medicamentos. El paciente le da un ataque cerebrovascular. Su niña, o sea, la hija que había tenido esa con tanto amor, tiene otra niña, es decir, ya es abuelo, pero el ataque cerebrovascular lo deja secuelar. En consecuencia, él había luchado por casi todo lo que había querido en la vida. Su hija, su nieta, su patrimonio, su hogar, su trabajo, pero ahora no tenía lo más preciado para disfrutarlo, la salud. Eso a mí me hizo, me conmovió mucho porque básicamente tuvo una crisis hipertensiva asociada a una no dispensación de medicamentos y él dijo, no, yo voy a esperar que me lo entreguen porque yo pago un seguro caro, como normalmente a veces los pacientes piensan. Y eso también fue uno de los motivos que dije, esto hay que tratar de mejorarlo, nuestro sistema de salud necesita tomar un nuevo rumbo, porque era claro y evidente que no teníamos el mejor sistema de salud del mundo, pero funcionaba. Tampoco teníamos el peor, y sí puedo decir que con todo lo que conozco alrededor del mundo, teníamos uno de los más eficaces y eficientes. Qué fuerte, doctor Che. Hablaremos de esto más adelante, pero ahora quiero cambiar un poco el tema para hablar un poco de redes sociales. Quiero Bien, me encanta. saber cómo fue este proceso al iniciar, qué lo motivó a usted a generar todo esto y si recuerda cuál fue ese momento o ese video en específico en el que usted dijo, uff, dimos un salto, esto se fue viral. Ok. Yo comencé hace mucho tiempo, cuando Instagram solo permitía montar imágenes. Creo que ustedes no recuerdan eso, ¿sí? Tal vez no, tal vez no. Después nos hizo la transición a videos de 15 segundos, después a 30 segundos, después 60 segundos y después hizo una transición que se llamaba IGTV. Eso sí lo recuerdan, Sí, que me señor. dejaba montar videos largos. Ujú. Es bien interesante porque yo comencé con imágenes y yo tenía una cuenta que se llamaba Scores Médicos, o sea, puntajes médicos. Y me encargaba de montar clasificaciones en medicina, de ortopedia, de cirugía plástica, anestesiología, de medicina interna. O sea, era para tratarle de dar a la gente eso que una vez se sale a buscar a través de bases científicas, pero en las redes sociales, porque todo el mundo está sumergido allí. Y hay un video que marcó un punto de quiebre, dos videos, porque en realidad fueron juntos. Me viralizaron en Facebook. Fueron un video de qué hacer si una persona tiene un atragantamiento o base en paciente pediátrico y en paciente adulto, era el mismo video. Ese video llegó a tener cerca de unos 95 millones de vistas en Facebook. Y luego hice otro mismo video en ese mismo formato que era RCP, si te da una parada cardíaca en la calle, ¿qué tienes que hacer? Esos dos videos marcaron un hito para mí porque en realidad el crecimiento fue muy exponencial. Entonces yo dije, bueno, aquí hay contenido para hacer, no solamente para profesionales de la salud, sino también para pacientes, para la persona de a pie, para el que va caminando. Bueno, luego se vino un montón de contenido. En pandemia fue un momento crucial para los creadores de contenido. Crecimos considerablemente en todas las plataformas. Yo recuerdo que cuando llegó pandemia, que hubo el boom de TikTok, yo logré crecer en 3 meses 3.5 millones de seguidores. En TikTok, en Instagram crecimos también de forma considerable, en Facebook también. Entonces han habido muchas cosas. Definitivamente, aunque las redes sociales son muy importantes para mí, yo disfruto es el educar presencial. Y creo que lo más importante a través de todo lo que he hecho en redes es que me ha permitido conocer el mundo y conocer a muchas personas presencialmente para contarles un poco de la medicina, no solamente la parte científica, sino la parte humana que hay detrás de esta bonita profesión. Qué chévere. Yo quiero conocer cómo es su hoja de ruta, qué hay detrás de los videos, usted cómo se inspira, genera guiones y cómo hace para explicar con rigor y para no perder eso en un video que es tan corto. ¿Vale? No, yo pienso algo, pongo el celular, agarro el tablero y me pongo a hablar. Okay. Sí, yo soy un pelado muy estructurado. Digamos que detrás de las redes eso generalmente no se ve. Soy muy juicioso con la parte académica, los profesores que me conocen. Tengo muchos amigos, especialmente en la Fundación Santa Fe, que los veo siempre. El doctor Diego, el neurocirujano, los endocrinos de allá, el doctor Coy. Tengo muchos amigos y saben de mi rigurosidad científica. Sin embargo, trato de ser un tipo fresco, pero eso tiene una razón de ser. Yo quiero verme cerca al paciente y el paciente quiere verse cerca a su médico. Muchas veces nosotros con los tecnicismos, con la forma en cómo llevamos la medicina, lo que hacemos es alejar tanto al estudiante como al paciente. Y es importante sentirte cerca porque la medicina es una ciencia humana.
Y los humanos somos humanos y nos diferenciamos de otros animales porque somos capaces de crear relaciones interpersonales, sociedades. Entonces, yo hago eso. Pelados que están aquí conmigo hoy que me ayudan en toda esa parte de la creación de contenido y ellos me dicen, pero ¿cómo? Yo pongo el celular ahí y arranquemos. Y ya, pero no hago guiones, ni absoluta, ni tengo teleprompter, ni absolutamente nada. Entonces yo pongo el celular, como te digo, y echo para adelante. Qué chévere, doctor. Sí, sí. Para... Pero ya son 12 años, ¿no? Haciéndolo. Ok. También es que es como de pronto cuando uno va a hacer el primer catéter subclavio, ¿verdad? Tú bajas, revisas, a veces abres un video en YouTube, revisas, ya, ok. Pero ya después de llevar 1000 catéteres subclavio, tú traes el catéter y pues, lo pones. Es algo como similar, la práctica. Claro. Okay. Para las personas que están en salud y que quieren empezar este proceso de hacer redes sociales, si puede darles 3 consejos para iniciar, ¿cuál sería? ¿Y cuál cree que es una buena red social para iniciar? Uy, depende. Yo creo que todas las redes sociales son fundamentales, pero depende de qué quieras hacer, a quién le quieras llegar. Para mí, las 3 redes en donde todo creador de contenido debe estar debe ser TikTok, Instagram y especialmente Facebook. La gente menosprecia Facebook, es mi red social más grande y es donde están los pacientes. Ahora, por eso te digo qué quieres hacer. Si tú dices, no, yo quiero crear contenido para médicos o estudiantes de medicina o estudiantes de enfermería o estudiantes de arquitectura o estudiantes de fisioterapia, de nutrición, es Instagram y TikTok. Hay mucha comunidad de profesionales de la salud y el rango de edades entre 18 a 35 años cae. Tú dices, no, lo que pasa es que yo soy un profesional, yo quiero crear empresas y quiero tener pacientes, tanto en Colombia como en el extranjero, la red social es Facebook, ¿vale? También se puede hacer migración de contenido, es decir, el mismo contenido aplica para todos. El único lugar en donde el contenido no aplica para todos es YouTube, que requiere un contenido diferencial, un poco más largo, estructurado, con cámaras que puedas switchar el contenido. Porque si no, te dice, es como contenido de baja calidad, no me interesa mucho que estés por acá. Pero, ¿qué recomendación le daría yo es, hazlo si te nace. Esto no es por obligación. Segundo, ten un objetivo claro a quién vas a educar. Y tercero, ser resiliente y ser constante. La constancia y la perseverancia son el éxito en las redes sociales. Es todo el tiempo estar ahí haciendo contenido. Los primeros nada más le dan 100 likes, después 50 likes. Un día te levantas y tu video tiene 1 millón de vistas. Después, bueno, se levanta y tiene 5000. ¿Qué pasó? Entonces es una cuestión de entender de que las dinámicas de las redes sociales hay que irla viendo poco a poco y que pues estamos a punto o en el momento adecuado para crear contenido. Creo que dentro de 3 a 5 años va a haber una migración importante a nuevas redes sociales. ¿Cuáles? No sé, pero van a haber nuevas redes. Qué chévere. Quiero conocer ahora, quiero saber si lo pronuncio bien, Hescons. Sí. Quiero conocer un poco de su historia con su empresa, cómo fue ese proceso y cómo hace para tener tiempo y cabeza para tantas cosas, cómo ha sido ese proceso también de delegar. Bien, mira, con Hescon es una historia bien bonita. Hescon es una empresa a donde yo llego como un creador de contenido en salud para ayudar a la empresa a una expansión global y que nos permitiera tener clientes en todos los lugares del mundo. En el proceso de pandemia ocurrió una transición importante hacia la virtualidad. Y, digamos, tenemos un crecimiento tan importante que yo llego como un trabajador y luego me convierto en socio de la empresa. Okay. Pero con una estructura, digamos, muy bien formada, una familia barranquillera que es de alguna manera quienes están al frente o a la cabeza de la empresa. Yo creo que uno de los éxitos en la vida de cualquier ser humano y en particular mía es que yo sé crear equipos, o sea, sé trabajar con personas, sé delegar cosas y adicionalmente confío en las personas que están a mi alrededor. En casi todos los ámbitos de la vida funciona de esa manera. Entonces, yo si le delego algo a alguna persona que es de mi entera confianza, pues tengo esa misma confianza en esa persona de que va a ejecutar las cosas muy bien. Hemos crecido, hemos estado en muchos países, hemos vendido un montón de montones de cursos. Y bueno, eso nos ha permitido a nosotros tener una plataforma para hacer cosas diferenciales. Y yo siempre lo planteo de esta forma. Yo hago medicina realmente porque me gusta la medicina. O sea, eso es una cuestión real. O sea, mi única razón para seguir ejerciendo la medicina es que me gusta, brother. No hay otra razón alguna. En el momento, quizás después no sé qué pueda pasar. Pero hago mi consulta una vez a la semana. Duro en esa consulta 1 hora por pacientes. Hablo con los pacientes, cuento chisme. Los llamo por teléfono, les dejo mi número telefónico, es decir, creo una relación interpersonal muy buena con los pacientes, una verdadera relación médico-paciente.
Porque, bueno, he tratado de generar otros ecosistemas económicos que me han permitido subsistir en este mundo que es de mil cosas, ¿no? Multitareas. Chévere, tengo dos preguntas con respecto a eso. La primera es, ¿usted siente que ese debería ser como lo que todos los médicos deben lograr? Es decir, siempre diversificar como sus ingresos. Y la segunda pregunta es, usted hablaba de que es bueno haciendo equipos. ¿Qué busca usted y cuáles son esos indispensables a la hora de escoger las personas que usted quiere en un equipo? Vale, perfecto. Mira, eh, con respecto a la primera pregunta, es complejo, porque cada una de las personas tiene un plan de vida distinto. Y ahí sí es difícil decir que todos los médicos deberían intentar hacer 50.000 cosas a la vez. Si tu plan de vida está en dedicarte 100% a operar pacientes porque te gusta la cirugía general, bueno, perfecto, bien. Pero luego entiende que tu plan de vida tiene, pues, consecuencias. En mi plan de vida es solo atender pacientes. Hasta que llegues a los 75 años tienes que atender pacientes. Quizás ya estás aburrido, cansado y demás. Pero pues fue lo que decidiste, entonces chévere. Ahora, si tu plan de vida no es solo eso, sino además tener calidad de vida, tienes que tratar de propender por hacer otras cosas. Porque la medicina es, cuando uno genera unas economías, hay dos cosas importantes. Hay bienes y hay servicios, ¿vale? El talento humano en salud, los profesionales vendemos, o ofrecemos es un servicio. El servicio depende de ti, exclusivamente de ti. A menos de que tú digas, yo soy cardiólogo y vendo servicios. Vendo ecocardiogramas, holters, resonancias cardíacas. Entonces tú vendes servicios, pero eso no depende de ti, porque tú contratas técnicos para que lo hagan. Si tú eres cirujano y solo te vas a dedicar a la cirugía, por tal razón, es un servicio, depende de ti, todo el tiempo tienes que estar enfrente de tu proyecto. Entonces, en ese sentido es importante entender qué hace o qué quiere cada persona. Yo no quiero estar viendo pacientes hasta los 75 años y es una realidad. Ah, que voy a ver pacientes, dos, tres, voy a mi consultorio un día a la semana, bacano, me agradaría porque pues lo disfruto, pero quiero hacer otras cosas, quiero conocer el mundo, quiero viajar, quiero dedicarle tiempo a mi esposa, a mi hija, a mis amigos, me quiero tomar mi trago de whisky de vez en cuando, quiero irme a un club, quiero ir a hacer una brigada en Aguajira, conocer más el Leticia, conocer más Puerto Nariño, viajar a Chocó, ir a Centroamérica. No sé, tengo miles de planes en la vida, pero si presto un servicio que depende exclusivamente de mí, no lo puedo hacer. Y tú te das cuenta que eso es lo que pasa con los médicos. Ah, no puedo porque me cubrieron 10 días, porque me fui de vacaciones con mi esposa, pero lo tengo que hacer 12 noches seguidas. Entonces, pues eso es lo que yo no quiero, de pronto es tu deseo. Y quien lo quiera así, bien bacano, pero pues yo no creo que ese sea el plan de vida de un ser humano, tener 4 trabajos. Entonces, en ese sentido, esa puntualidad. Lo otro que me preguntabas era sobre, Sobre hacer equipos, como, los indispensables primero, que pasen por el filtro casi de mi esposa, ¿qué? que ella dice tener buen ojo para las personas y me resulta que sí. Digamos que junto a mi esposa somos un gran equipo, ella trabaja junto a mí, es médico también, y es importante que en ella también genere una gran confianza. Y adicionalmente que sean incondicionales. Yo siento eso, ¿sabes? Y que tengan múltiples habilidades blandas. Las otras cosas se pueden ir desarrollando, las cosas técnicas, el manejo de dinero, reuniones, pero que tengan unas habilidades que yo diga, esto puede complementar nuestros equipos. Habilidades de comunicación, habilidades de negocio, habilidades de llegar y decir, mira, ya yo te resolví aquella cosa. Entonces, para mí eso es importante. El equipo conmigo es incondicional y yo generalmente soy incondicional con mi equipo. Chévere, doctor. Ahora me gustaría hablar, ahorita mencionaba sobre su ingreso a la supraespecialidad. Quería saber si las redes sociales le han traído muchos problemas, cómo ha vivido las críticas del gremio, cómo ha vivido también pues, la gente que no logra como emparejar que un médico sea influencer, cómo vive con esas cosas. Ah, Oscar Cabrera. Es una historia muy conmovedora porque él tiene una página, él fue el primer creador de contenido en salud de Latinoamérica. Oscar Cabrera es un médico, era un médico ecuatoriano que creó una página en Facebook que se llamaba Yo Médico Oficial. Creaba contenido de salud y él fue la persona que me inspiró a mí a crear contenido. Ok. Cuando yo comencé a crear contenido, en realidad yo solo era médico general y a la gente le parecía muy agradable. Cuando comencé a crecer de forma considerable y accedí a mi especialidad de medicina interna, esto generó un poco de resquemor. ¿Qué hace un residente de medicina interna haciendo esta pendejada, loco? ¿Cómo así? Puertas me ha cerrado muchas,
pero me ha abierto el triple. La transición a que la gente entienda que un doctor como el doctor Hacking tenga redes sociales ha cambiado la percepción de esto. Entonces, la historia comienza por Oscar Cabrera porque fue quien me inspira. Y él era un tipo que sufría de depresión. Y su depresión la canalizaba a través de las plataformas digitales. Entra a la residencia en Ecuador y se quita la vida. Yo tuve la oportunidad de conocerlo en Quito, en una conferencia que fui a dar. Me firmó un par de libros, tengo un gran recuerdo de Oscar. Y entendí que definitivamente, a través de muchos consejos que él me dio, cuando tú haces algo sin hacerle daño a nadie, no tienes por qué dejarlo de hacer. Y yo no le estaba haciendo daño a nadie. Hubo una cosa bien interesante, y esta historia la voy a contar. Yo trabajaba para una empresa en Colombia que prepara a los estudiantes o a los médicos para el examen de residencia. Yo he trabajado para varias, no voy a decir nombre. Y en uno de esos procesos estábamos evaluando uno de los exámenes que ellos estaban haciendo. Nosotros revisábamos los exámenes, se los entregábamos a las universidades y las universidades se los aplicaban a ustedes o a los aspirantes. En uno de esos, yo escojo una especialidad al azar y me presento. Ya era internista. Y cuando me presenté a esa especialidad, era cardiología. Y la entrevista era en una clínica de aquí de Bogotá. Entonces me hacen una entrevista psicológica, todo bien, pasa al siguiente filtro. Entrevista académica. Entonces lo primero que me pregunta el doctor, no voy a decir el nombre, pero trabajaba en la clínica Shayo. Pregunta, ¿tú quién eres? Él sabía quién era, porque pues ahí está mi nombre. Pues yo era el entrevistado, ¿verdad? Y el entrevistador, lo mínimo que una persona sabe de ti. Si te citan en un sitio, sabe quién eres. No, yo soy Raudy Reales. Me dijo, pero es que no te tengo aquí en mis referenciados. Tú no fuiste estudiante mío. Yo no, yo estudié en Santa Marta y en Barranquilla. Ok. Y me dice el profesor, pero tú has hecho algo aquí en Bogotá, ¿tienes algún familiar cardiólogo o algo? Yo, no, profe, yo estoy desde cero aquí. Y, ok. Entonces lo único que tú haces es contenido por redes sociales, Facebook. Yo, no, yo soy internista, estoy trabajando en tal clínica, en tales hospitales y bueno, también me dedico a la creación de contenido. Y me dijo, ¿tú crees que eso sirva para algo? Y ahí le conté la historia de lo que me preguntaste al principio. Y dije, mire, profe, yo hice un video que es obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño en pacientes pediátricos y adultos. Lo vieron más de 90 millones de personas. Si a una persona le salvé la vida, yo creo que estoy haciendo cosas positivas por nuestra sociedad. Me dijo, no, pero eso aquí no vale. Para mí resultó muy frustrante porque estaban ponderando algunas cosas que dentro de un proceso de selección para una formación académica no deben de ser tan importantes. Y cierran esa entrevista preguntándome si yo sería capaz de dejar mis redes sociales por acceder a una especialidad en medicina. Obvio no pasé, porque yo soy un tipo que siempre ha pensado que yo no abandono mis proyectos porque a ti te incomoda. Si te incomodan mis proyectos, pues de malas, loco. No tengo problemas con eso, el problema lo tienes tú. Entonces, complejo, porque creo que estaban evaluando algo muy subjetivo y algo que definitivamente para mí ha sido una fortaleza. He estado en los congresos más importantes de cardiología del mundo, en los congresos de cardiología de Colombia como ponentes. Creo que las redes sociales sí me han cerrado algunas puertas, como te lo dije al principio, pero me han abierto cientos y cientos más de puertas para poder desarrollarme no solo como profesional, sino también como persona. A través de esto he conocido personas muy, muy, muy maravillosas. Qué chévere, doctor. Ahora quiero que hagamos un juego. Yo le digo una frase, una creencia popular y usted me dice verdadero o falso y me da una explicación corta. Va. La primera, tomar agua con limón en ayunas desintoxica el cuerpo. Falso. Tomar agüita solita es suficiente para que tu cuerpo esté hidratado y funcione mejor tus células. Si tienes gripa y te inyectan un matrimonio, te curas más rápido. No, te hace sentir mejor, pero no te cura. Las gripas duran de 4 a 6 días aproximadamente. El azúcar es más adictivo que la cocaína. Uf. Yo creo que las dos tienen un alto nivel de adicción porque además intervienen en el mismo sistema de recompensa dopaminérgico a nivel del hipocampo, hipotálamo y todas esas estructuras que generan placer. Es difícil, lo que pasa es que estamos inundados de azúcar. Bueno, también inundados de coca en algunas regiones y países del mundo, pero
pero no tanto como el azúcar, que está disponible siempre al alcance de todos. Y hay otra cosa, qué pena que te interrumpa porque este tema me gusta mucho. Sí, sí. También eso interfiere en la plasticidad cerebral de los niños. Entonces el niño desde los 2 años no consume cocaína, pero sí consume azúcar. Por tal razón su adicción a este producto puede ser mucho más prevalente e intensa que a la misma cocaína. Comer huevo todos los días sube el colesterol. Sí, puede subir ligeramente el colesterol LDL. Recuerda que una de las cosas fundamentales que hay que entender es que las grasas saludables de origen animal pueden elevar el colesterol malo y pueden de alguna otra manera tener una incidencia en el riesgo cardiovascular. ¿Puedes comer huevo? Sí, pero no todos los días. La alimentación debe ser variada. Lo estás comiendo como fuente de proteína. Bueno, come huevos, después queso, después pollo, después cerdo, después carne, después pescado, después champiñones, después lentejas, no sé. Pero pues huevo todos los días se hace aburridor. Y sí puede elevar ligeramente el colesterol LDL. Las bebidas energéticas son seguras si eres joven y sano. No, son inseguras. No se recomiendan como bajo ningún contexto. Si de pronto en algún momento quisieras tomarte una porque te gusta el sabor perfecto, pero no son seguras porque pueden aumentar el riesgo de eventos cardiovasculares. Perfecto, gracias, doctor. Ahora quiero hablar de endocrinología. Quiero que Vale, me me encanta. cuente si pudiera resumir en 3 consejos que le da a todos sus pacientes sobre endocrinología para tener un sistema hormonal saludable. ¿Cuáles serían? Primero, eh, coman bien, lleven una alimentación adecuada y balanceada. Reconcíliense con los alimentos, lo que te da la tierra, el arroz, la papa, la yuca, las carnes, los vegetales en todas sus presentaciones. Comer bien es el pilar fundamental para estar hormonalmente sano. Lo segundo es muévanse, caminen, vuélvanse personas activas, dejen el sedentarismo. Y lo tercero es conéctate con el universo. En otras palabras, sal y toma el sol. 3 cosas, hay más, pero esas son las 3 cosas indispensables. Hay más porque hay que estar bien emocionalmente, hay que dormir bien, hay que levantarse temprano, hay que hacer ejercicio de fuerza. O sea, hay 1000 cosas, pero las 3 básicas, tomar el sol, comer bien y hacer actividad física o moverse. Genial. ¿Cuál es un mito en endocrinología que escucha con frecuencia y que le gustaría eliminar de... La tiroides engorda. Ese es el mito más común de la endocrinología. La tiroides descompensada, en otras palabras, el hipotiroidismo sin un control hormonal adecuado, tiende a producir un ligero aumento de peso, de 2 a 3 kilos aproximadamente. Entonces las personas con malos hábitos en sus estilos de vida, porque son sedentarios, tienen una alta ingesta de alimentos ultraprocesados, de grasas trans, y tienen hipotiroidismo, le aducen su obesidad al hipotiroidismo y no a los malos hábitos. Entonces, no, lo que sí es que se convierte en un círculo vicioso. Porque recuerden ustedes que la principal causa de hipotiroidismo en el mundo es la tiroiditis de Hashimoto, que es una tiroiditis linfocítica crónica, en donde hay un sustrato autoinmune. Por consiguiente, si estás llevando malos hábitos en alimentación, actividad física y te engordas, la grasa del paciente con obesidad es una grasa proinflamatoria, lo que perpetúa el estado inflamatorio, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral, interleuquina 1, empeorando la tiroiditis de Hashimoto, haciendo que la enfermedad se acentúe. Por consiguiente, más enfermedad, más obesidad, más inflamación, etcétera. Entonces, no, el hipotiroidismo no causa obesidad, no es una causa metabólica y endocrinológica de obesidad. Las causas endocrinológicas y hormonales de obesidad son Cushing, acromegalia, de manera típica y algunas obesidades desde el punto de vista genético. Pero el hipotiroidismo no causa obesidad. Qué chévere, doctor. Ahora me gustaría que pasáramos al capítulo de política. Política. Inicialmente Ok. me gustaría que me contara cuál fue la razón que lo motivó a entrar en este mundo. La razón son ustedes, los profesionales de la salud. ¿Qué especialidad quieres hacer? A mí me gusta medicina interna para hacer gastro. Para hacer gastro, ¿vale? ¿Y hace cuánto te graduaste? Hace 2 meses. 2 meses, Sí, señor. vale. ¿Y dónde quieres hacer gastro? Acá en Bogotá. Bogotá, qué rico. ¿Y qué has escuchado sobre pasar a la especialidad médica en Colombia? ¿Fácil o difícil? Difícil. Pocos cupos. Vale. ¿Democrático o burocrático? Uno escucha que hay de todo. Como que es difícil generalizar, pero claramente en algunas escuelas pues sí Sí. hay procesos Hay complejos. yo tengo que ser sensato. Yo me presenté aquí en Bogotá en 10 facultades. O 10 veces. En unas facultades me presenté varias veces. Y me quedaba en la entrevista. Me quedaba en la entrevista. Porque el trámite, independientemente de que haya un examen que muchas veces es legal en las facultades de medicina, requiere de tu objetividad.
¿vale? Te voy a poner un ejemplo. ¿Cómo se llama la chica que está acá? Recuérdame. Lina. Lina. ¿Lina es tu novia? Sí, señor. Perfecto. Si Lina tiene un hijo que quiere ser médico internista, y yo tengo un hijo que también quiere ser médico internista, y los dos se presentan en esa misma facultad y tú eres el entrevistador, ¿a quién pasas? Al hijo de Lina, brother. Normal, porque es tu amiga. Ella te llamó, ahí va mi hijo, pásalo. Eso no es objetivo. Y es que ser claro, o sea, no pasa nada, pero pasa mucho. Entonces, cuando tú me haces la pregunta que por qué he decidido estar en política, y soy muy honesto, los procesos universitarios muchas veces son legales, ¿sabes? Y las universidades escogen a personas por méritos, muchas, no tengo, pero muchas no, y le quitan las oportunidades a personas que tienen mérito. Una de las razones por la cual quiero estar en la política es porque tenemos que estandarizar eso y que las oportunidades sean iguales para todos, para el hijo de Lina y para el hijo de Raudy. Para el hijo de Lina, que vive en Bogotá y conoció a los profesores de esa facultad, y para el hijo de Raudy, que viene de Riohacha o de Yopal o de Leticia. ¿Esto cómo lo hacemos? Con un examen único nacional de especialidades médicas. Sacas el primer puesto, escoge tu cupo. Nadie tiene por qué subjetivamente decir, a mí no me gusta tu bigote. No, en serio, a mí me dejaron aquí en una universidad, en una entrevista, porque yo dije que la corbata no me gustaba. Ayer eché la historia en la N-Corpas. Y ese fue el punto de quiebre. Me preguntaron por la corbata y a mí eso me parece incómodo. Ah, ok, listo. Pregunta para el siguiente. ¿Cómo así? ¿Cómo es que me van a preguntar por una corbata? Y me dejaron loco. Subjetividad. Entonces, eso hay que quitarlo de la ecuación. Hiciste un examen, ocupaste el primer puesto, tú estás adentro. Tienes las cualidades. Ahora, el examen tiene que evaluar todo. Tanto lo humano, como lo científico, como lo técnico. Entonces, ese es uno de los motivos. Pero adicionalmente, estamos en una coyuntura de país compleja en donde el talento humano en salud, los profesionales de la salud, médicos, enfermeras, fisioterapeutas, odontólogos, terapistas respiratorias, auxiliares de enfermerías, APHs, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, lo que quieras, se encuentra en condiciones laborales precarias y quizás no en nuestro territorio o en donde estamos hoy, que es Bogotá. Pero en Medellín estuvimos en el hospital de la Universidad de Antioquia y le deben 3 meses a los profesionales de la salud. Una ciudad que tiene un presupuesto cercano al 13 al 15% del Producto Interno Bruto. O sea, Antioquia es la segunda ciudad de nuestro país y ya va en esa precarización de la contratación del talento humano en salud. Pero adicionalmente, esos mismos profesionales que están precarizados trabajan en condiciones inhumanas, poco dignas. Porque ¿qué te toca hacer? Tener 2 o 3 trabajos. Nadie tiene 2 o 3 trabajos porque le gusta 2 o 3 veces más trabajar. Mira, el trabajo es trabajo y te lo pagan porque a nadie le gusta hacerlo. Si no, no te pagaran. A ti te pagan por ir a una fiesta. No, porque te gusta. Te pagan por trabajar. ¿Sí entiendes? En esa dinámica, el sistema de salud nos está precarizando. Entonces, imagínate un profesional de la salud, la doctora Lina, se graduó, pagó no sé cuántos millones para graduarse en su proceso académico, pero se endeudó con el ICETEX. Y la cuota del ICETEX por la Facultad de Medicina en donde ella estaba le quedó de 4 millones. Pero el salario que te ofrecen en una consulta externa son 3.600.000. No te alcanza. ¿Qué te toca hacer? Buscar otro trabajo. Por tal razón, para ponerte un ejemplo, en nuestro contexto, te contratan en Mederic y te contratan en Hospital Simón Bolívar. Haces una noche en la urgencia en el Hospital Simón Bolívar y en Mederic te toca ir a hacer consulta externa en la mañana. Esa noche fue caótica, compleja. Estás cansado, aburrido, no dormiste. Frustrado porque no te encontraste con una realidad que tú imaginabas. Y el paciente a las 11 de la mañana, tu paciente número 14, te está contando todos sus problemas. ¿Crees que se los quiere escuchar? Por tal razón, la forma en como yo percibo en que se debe mejorar la atención al paciente es dignificando las condiciones del talento humano en salud. Porque un profesional de la salud que trabaja en condiciones dignas y humanas atiende a su paciente en condiciones dignas y humanas. Entonces, si queremos trasladarle este beneficio no solamente a nosotros como profesionales de la salud, que somos 1.4 millones en toda Colombia, sino a los 54 millones de pacientes, tenemos que trabajar por eso. Mejores salarios, mejores condiciones y demás. Eso no es difícil, eso requiere de voluntad política. Eso requiere de que en realidad pensemos en un país con ideas claras para mejorar todo nuestro sistema. Si pensamos en una reforma o pensamos en ideas políticas ideologizadas, quizás yo podría estar en desacuerdo contigo, porque de pronto tu pensamiento es de derecha y el mío es de izquierda, o viceversa.
el mío es de derecha y el tuyo es de izquierda. Sigue teniendo tu pensamiento, pero pongamos en el centro algo, el paciente y el talento humano en salud. Esas son de las razones fuertes que me han llevado a mí a decir, vamos a participar en política porque tenemos cosas por hacer y es posible hacerlas. Siguiendo esa línea, doctor, ¿cómo ve usted el tema, digamos, de los cupos de residencia y cómo ve las necesidades de Colombia? ¿Usted siente que el principal enfoque es buscar mejorar o sea, brindarle garantías a los médicos generales, mejorar los salarios para enfocar todo eso en atención primaria? ¿O siente que de pronto la prioridad número uno es ampliar los cupos de la residencia, que hayan más especialistas? Y también me gustaría saber, en términos de financiación, ¿cómo es esto posible si hoy por hoy que las condiciones del personal de salud están como están y aún así hablan de que estamos en déficit, que no hay dinero? Es una pregunta bien interesante y que nosotros hemos analizado con nuestro equipo. Hemos venido pensando cuáles son las soluciones reales. Mira, cuando nosotros hablamos de atención primaria en salud, no solamente nos referimos a los médicos generales. Un médico especialista en medicina familiar puede hacer atención primaria en salud. Hay equipos básicos de atención primaria en salud que contienen pediatras, psiquiatras, ginecólogos e internistas. Es decir, reducir la atención primaria en salud a solo el médico general sería algo que no está ajustado a lo que dice la evidencia. Por consiguiente, doctor, abramos más cupos, porque entre más cupos, mejor. ¿Cuánto valen esos cupos? Hay que también llegar a un punto de que haya estabilidad financiera, porque ¿quién cubre eso? Entonces nosotros tenemos 3 cosas por hacer, ¿vale? Primero, se necesitan más cupos en facultades de medicina. Eso hay que revisarlo muy detalladamente porque en Colombia hay, al día de hoy, 67 facultades de medicina. ¿Verdad? Bastantes. Pero ¿qué pasa con ese montón de médicos que existen en Colombia? Que muchos se quedan como médicos generales. Para ser exactos, de 100.000 a 105.000. Y hay de 32.000 a 37.000 médicos especialistas. ¿Vale? En mi caso de endocrinología somos 410, 420. Somos muy pocos. Entonces hay que aumentar de manera prioritaria el acceso a la especialidad médica. Pero eso no es un tema tan sencillo, porque universidades públicas tenemos pocas. Ahora bien, yo no hago nada con darte un acceso a la especialidad si en los 5 años de cirugía plástica no te puedes autosostener. Por tal razón no es una cuestión solo de acceso, sino de mantenimiento, y eso implica un recurso importantísimo. Entonces hay que ver de dónde se saca el recurso. Lo que tocaría es reformar nuevamente la Ley 100 para que llegue un financiamiento adicional a la salud, a profesionales a la salud, ¿me entiendes, verdad? En ese sentido, podemos aumentar los cupos para que haya más acceso a especialidades especialmente primarias. Pediatría, medicina interna, ginecología, psiquiatría, que me parece primaria, y me hace falta una primaria. No. Cirugía general. Cirugía general, no. ¿Quieres ser ortopedista, verdad? Ortopedista no es primaria. No. Cirugía general. Cirugía general. Entonces, esas 5 especialidades requieren más cupos porque hacen falta en los territorios estas especialidades. ¿Estamos? Las otras se pueden ir aumentando paulatinamente. Ahora, lo otro que hay que hacer es no solamente que haya más cupos en donde se vincule la universidad pública con la universidad privada, sino buscar formas de financiamientos. Porque yo, ¿para qué le abro un cupo a un pelado que estudió con ICETES en una universidad pública y abro más cupos en la privada si no tiene los 30 millones para pagar el semestre? Entonces hay que buscar formas de financiamientos a ellos. Se puede hacer con programas como ocurre aquí en Generación en Bogotá. La universidad pone una parte y el gobierno pone otra parte. ¿Para qué? Para que ese acceso sea mucho más equitativo. Es decir, alcancé el objetivo académico para pasar, pero ahora tengo adicionalmente la plata para pagar. Ahora, si no le toca pagar porque el Estado tiene todo el recurso para hacerlo, mucho mejor. Sería el contexto ideal. Pero es que somos un país pobre, en donde estamos desfinanciados, en donde la salud necesita dinero también en otras partes, en la atención de pacientes, en la consecución de medicamentos y de insumos. Por tal razón, eso hay que hacer una transición paulatina. Al aumentar más cupos y al hacer que el acceso sea mucho más rentable, porque la matrícula disminuya, yo voy a aumentar la posibilidad de que la persona se sostenga. Porque ya no tiene que buscar cada 6 meses 30, sino de pronto 8, o 10, o 5, o ninguno. ¿Sí me hago entender? Entonces tú tendrías un recurso para el mantenimiento. Pero adicionalmente a esto, nosotros tenemos que hacer algo como país. Y ahí me gustaría darte esta propuesta, a ver tú qué piensas.
Vamos a suponer que alguien quiere hacer cirugía plástica. 5 años. El Estado te la financia. O decides hacerla en la Universidad Nacional. Gratis. Adicionalmente, por estar haciendo esa especialidad, te voy a pagar un rubro. Nosotros necesitamos que esas personas, después de 5 años de haber estudiado, de formarse, de que fue gratuito y de que te pagué, le brindemos un servicio a las comunidades. Lo normal es que por lo menos te vayas 6 mesecitos a Leticia a brindarle todo lo que aprendiste y que no te costó sino nada más tu esfuerzo a ese territorio. ¿Te parece justo o injusto? Parece justo. O como internista, 3 años de medicina interna en la Universidad de Antioquia y adicionalmente terminaste, vámonos al Bichada, 6 meses. No te voy a mandar a un territorio profundo porque no hay los útiles para que un internista trabaje, pero al hospital de Bichada, al departamental, 6 mesecitos, como también te voy a pagar, no te voy a mandar gratis, tranquilo. O por ejemplo, tú dices, doctor, mire, es que yo estudié en Rosario y a mí mi especialidad en medicina interna y de gastro me gustaría en Rosario. ¿Listo? Entonces, Rosario, como una universidad privada, claro que tiene un costo. ¿Sabes por qué tiene un costo? Porque hay una planta de personal a la que hay que pagarle. Entonces, si yo quiero seguirle pagando a mis empleados y generando riquezas en Colombia o autosostenibilidad económica, necesito que alguien pague. Entonces tú dices, doctor, mire, yo quiero ser en Rosario. ¿Por qué? Porque es mi sueño. Conozco a mis profes y yo me enamoré de la gastro allí. Entonces vamos a ver nosotros como Estado donde buscamos recursos para que esa matrícula de medicina interna no te cueste 40 millones, sino te subsidiamos el 50%. Y la universidad se encarga del 25% y de pronto te toca pagar nada más 10%. O vamos a buscar a través de algunos fondos que tocaría crearlos, tocaría buscarlos para que la matrícula sea accesible a ti. ¿Sí me hago entender? Sí. Entonces yo digo, a ti te cubrimos el 80% de tu pregrado, de tu posgrado. Entonces vamos a hacer no un año completo, sino el 80% de un servicio social. Colabóranos, papá. Vete al territorio, ves allá a La Guajira y presta el servicio como internista y luego regresa y haz otra especialidad o la que tú quieras. Entonces yo creo que es importante que nosotros también pensemos como profesionales de la salud en nosotros y en la comunidad. Yo hice rural, lo volvería a hacer. Sin duda alguna, volvería a hacer rural. Un año completico en la Uribe Meta, que era antigua zona de distensión. Yo estuve en ese mismo municipio, La Uribe, que era el campamento del Mono Jojoy. Volvería a irme para allá, sin duda alguna, porque la comunidad te necesita. Entonces, aumento de cupo, regulación de precios, ¿verdad? Articulación entre lo público y lo privado y que nosotros prestemos un servicio social a la comunidad que la necesita. Qué chévere, doctor. Muy interesante. Hablando del rural específicamente, ¿cuáles consideras son los principales problemas que tienen el personal de salud hoy que realiza el servicio social obligatorio y cuáles son sus propuestas para ellos? A mí me gusta siempre que me hacen estas preguntas contrapreguntar, porque tú eres médico. Sí, señor. Entonces, ¿tú estás de acuerdo con el rural, sí o no? Estoy de acuerdo. Yo- Pero sé honesto, no importa porque aquí hay que ser honesto con Sí, la de gente. acuerdo. Incluso yo dentro de mis propuestas o cuando le hablo al público soy honesto. Doctor, a mí es que yo no voy a votar por usted, perfecto. No votaste por mis ideas que te incomodaron. O doctor, yo voy a votar por usted porque soy siendo un tipo sincero y mis ideas te gustaron. Entonces aquí tenemos, ¿tú qué piensas del rural? Pues yo me voy en una semana para Florencia, Caldas. ¿Qué nota? ¿Qué nota? ¿Qué nota? No estaba dentro de mis planes porque mis planes eran, me voy a graduar, a uno le dicen más o menos el 10% en mi universidad es el que queda. Que queda claro. Pero realmente resultó ser como el 40%, tal vez un poco menos. Sí. Y, pues, como le decía, mi plan era, pues, me gradúo, me presento, empiezo a preparar el examen, me presento a la especialidad. Eso no está dentro de los planes porque pues uno escucha que es como botar una moneda al aire. Así es. O sea, así como uno puede tener una muy buena plaza y que los médicos pues, con más experiencia le dicen a uno, es una experiencia que transforma y que Transforma. te llena a ti de Sí. experiencia y vas a llegar siendo otro. También pueden pasar cosas como que de pronto estás en un lugar donde no te garantizan seguridad o de Ok. pronto el salario es realmente muy malo o de pronto tú no tienes con qué trabajar Así es. o también tú pones en riesgo tu tarjeta profesional porque tienes que hacer cosas que en 6 años no hiciste. Entonces Así siento es. que son muchos elementos. Bueno, tu pregunta casi que tú me la has contestado. Yo te repito, yo hice rural en el año 2013-2014. Lo volvería a hacer. Sin duda alguna. Es una experiencia transformadora. Entre las dificultades, los ires y los venires. ¿Qué pienso yo con el servicio social obligatorio?
o rural. Recuerda que no solo los médicos somos rurales. Las enfermeras y enfermeros, los microbiólogos y bacteriólogos, los odontólogos, ¿verdad? Y en algunos lugares otras profesiones de la salud son médicos del servicio, son servicio social obligatorio. ¿Qué pienso de esto? Debe sí o sí continuar, pero las condiciones deben cambiar. Las condiciones del servicio social deben cambiar. ¿Por qué digo esto? Porque yo me articulo con un grupo que es una ONG en donde nosotros hacemos seguimiento a las denuncias que recibimos de los médicos rurales en todo el territorio. No hay un día que no recibamos una denuncia. Particularidad de la denuncia: mujer entre 20 a 25 años que estaba sola en su puesto de rotación de rural y un tipo llegó borracho y la maltrató física o verbalmente o fue víctima de acoso. ¿Sí me entiendes eso? Todos los días, brother. Todos los días. Yo siempre que le pregunto a los papitos, cuando yo estoy hablando de mi proyecto político, ¿tú enviarías a tu hija a un sitio rural sabiendo que le puede pasar eso? No. Tú dices, tira toda la mierda, o sea, tira esa medicina, no importa la plata que me haya gastado, porque tu seguridad para mí es prioritaria. Entonces, yo creo que el servicio social obligatorio sí debería existir, pero las condiciones deberían cambiar. Número 1, condiciones de seguridad. Puesto de salud de Leticia, por allá de la Amazonía, de cualquier zona no ruralizada de la Amazonía. Ese puesto de salud tiene seguridad 24 horas, no entra a competir por una plaza rural. No entra. Y la comunidad, sí, la comunidad es importante, pero mi seguridad también. Allá no te va a pasar nada. Yo no sé. Si no me va a pasar nada, igual ponme la seguridad. Es lo mínimo que estamos pidiendo. O sea, lo más crítico es la seguridad de los rurales. Lo de la plata lo hablamos ahorita, pero lo más prioritario es la seguridad. Te voy a poner, ¿qué hace una mujer de 23 años frente a un tipo borracho a la 1 de la mañana que llegó por una herida y se agitó porque además consumió drogas psicoactivas? ¿Qué hace? Puede tocarla, puede manosear. No hay condiciones de seguridad. Esa plaza no entra a competir por rural. Yo quiero que entre a competir. Pues dame las condiciones de seguridad y entras a competir. ¿Cuánto te vale una seguridad y 24 horas? 3, 4, 5 millones al mes. Lo que te valga, pero ponla ahí. No, la seguridad la vamos a poner con personas de la comunidad porque una comunidad indígena. Bueno, pero ponme la seguridad. Que se articule con nosotros, con el talento humano en salud. Y lo otro que debería suceder es estandarizar los valores que se les pagan a los médicos rurales. ¿Sí me hago entender? Y esa estandarización va a depender también del lugar donde te encuentres. Porque además yo podría estandarizar los precios. Por ejemplo, todos los lugares deben ganar mínimo 4 millones, pero adicionalmente darte una prima por el territorio. No le puedo pagar 4 millones a una persona que se encuentra en Puerto Nariño, Amazonía, o en una de sus comunidades, igual aquí en Bogotá. Si estás en Bogotá te ganas los 4, bien, pero ya te voy a dar una prima adicional. Porque pues el acceso al internet es difícil, llegar es difícil, la luz es difícil, comunicarte con tu gente es difícil. Entonces a eso lo podríamos mirar de esa manera. Pero rural es un servicio que nosotros deberíamos darle a la comunidad indudablemente. Es una cosa que ha transformado nuestro país, ha salvado millones de vidas en Colombia. Debe continuar, pero bajo esas condiciones que te digo. Y adicionalmente que hay una articulación real entre los territorios y una red potente de telemedicina para que tú, cuando tengas una dificultad, sea alzar el teléfono o tu celular conectado a una antena de Starlink, conectividad, piso ahí en todas partes, y decir, doctor, tengo un paciente, se lo presento, 48 años, llegó con una citis, ¿qué hago? Remítalo, remites. Funciónalo, lo funcionas. Mándalo para la casa, mándalo para la casa. Para que el paciente se sienta o sea atendido en condiciones adecuadas desde el punto de vista médico. Pero el rural debe continuar, hermanito. Te va a ir muy bien, te vas a dar cuenta. Gracias, doctor. ¿Ya escribiste la cédula? Entonces, bien, pero el rural debe continuar, pero bajo estas condiciones. Y nosotros hemos luchado mucho sobre eso. Yo no sé, si ustedes recuerdan el año 2016, un médico rural que mataron en el Bagre, Antioquia. Sí. Nosotros hicimos la denuncia sobre eso. Y eso no es un hecho aislado, ocurre todo el tiempo. Por fortuna no ocurre todos los días, pero todos los años maltratos. El año pasado mataron a un técnico en radiología en un municipio de Antioquia.
Unas compañeras fueron atacadas también el año pasado, atacadas, le rayaron la cara con un elemento cortopunzante en norte de Santander. Entonces es muy jodido entender o pensar de que bajo cualquier condición yo me tengo que ir. No. Condiciones de seguridad, salarios dignos y conectividad para articular la ciencia con el que está en el rural y personas capacitadas. Qué chévere. Usted, senador, si pudiera cambiar una única cosa del sistema de salud del día de mañana, ¿cuál sería esa? Ok. Si pudiera cambiar una única cosa del sistema de salud mañana, ¿cuál sería? Nuestro sistema de salud tiene muchas cosas positivas. Quiero primero resaltarlas ellas para luego decirte cuál cambiaría. El acceso es universal, 98.7% está asegurado. La asegurabilidad, el acceso es distinto, porque a veces estás asegurado y no tienes acceso. Estás asegurado, vives en un territorio muy lejos y no puedes acceder a la salud, pero entonces la asegurabilidad me parece extremadamente buena en Colombia. Cambiaría los trámites que requiere un paciente para una u otro procedimiento que necesite el paciente. La tramitología, por ejemplo. Para sacar una cita con el médico, tienes que hacer una autorización. Eso lo acabaría. Para que el médico te mande un medicamento, para poner un ejemplo, para bajar de peso, necesitas que te lo autorice. Y luego, para que el médico te vuelva a ver los exámenes que ya autorizaste, tienes que sacar una cita autorizada para que el médico te pueda ver. Ese proceso de autorización y autorización lo eliminaría absolutamente del sistema. El sistema es garantista. El sistema casi que te cubre todo. El sistema disminuyó el gasto del bolsillo de los colombianos. El sistema creció de manera considerable. Entonces yo quitaría la tramitología que se requiere y además fortalecería el sistema público en nuestro país. Chévere. Ya para finalizar, ¿cómo le gustaría que lo recordaran en 10 años? Oh, miren, yo tengo una anécdota muy bonita con mi profesor Adolfo Pertús, nefrólogo, y él me dijo, Raudy, una de las cosas maravillosas que le puede pasar a un ser humano es que trascienda en otros seres humanos que lo recuerdan. A mí me gustaría que me recordaran como ese joven, tengo 35 años, o ese médico que decidió en algún momento de su vida educar. A mí me gustaría que me recordaran como un educador. Que piensen que todo lo que yo he hecho a través de plataformas digitales o redes sociales, como le quieran llamar, fue con el objetivo de educar a población que muy pocas veces tiene acceso a esto. Mira, ahora que estábamos en Leticia, fui a comprar un café y una señora me escuchó la voz y salió corriendo. Doctor, le escuché la voz y vine. Me agradeció. Y luego llegamos a Puerto Nariño. Primera vez que un candidato al Senado va a Puerto Nariño, porque me invitaron las comunidades, son 22 comunidades indígenas, porque tienen problemas de salud distintos a los de nosotros acá en Bogotá. Y una chica me dijo, doctor, usted va a sacar un voto en Puerto Nariño. Yo lo veo aquí. Y gracias por los consejos que nos da. Y mire cómo estoy bajando de peso y estoy haciendo esto. Así me gustaría que me recordaran. Así me recuerda mucha gente ahora y me gustaría que me recordaran en 10 años. Pero adicionalmente, como una persona que está aspirando a la política, que no tengo padrinos políticos, mi campaña es autofinanciada, me estoy gastando mi plata. Ha sido muy duro, para serte franco, que dignificó no solamente la salud de los colombianos, sino que dignificó el trabajo del profesional de la salud. Es posible, es factible, solo se requiere una cosa, voluntad política. Si nosotros tenemos realmente la voluntad de que esto se transforme para que ustedes puedan acceder más rápidamente a una especialidad médica y tu sueño se haga realidad y no tengas que tener 5 años después, tú dices, no he pasado en medicina interna, me voy para España, me voy para Argentina, me voy para México. La gran mayoría de médicos que actualmente se presentan en España, en el MIR, son médicos de Bogotá, el Rosario, muchos hacen el MIR, ustedes saben. Andes, Javeriana, gente con una capacidad mental brutal, pero les negamos las oportunidades. Y en consecuencia, yo tengo una propuesta adicional. Te vas no porque quieres, sino porque te toca. Pero luego para regresar es el pego. Nosotros queremos que el trámite de homologación cuando te vayas del país y regreses sea un fast track.
máximo 45 días hábiles para que te homologuen tu título. Porque además te vas un año después y no te han homologado el título. O sea, me obligaste a ir y ahora me estás prohibiendo regresar. Yo no sé si ustedes conocen la historia del neurocirujano que se formó en España, que fue el mejor neurocirujano joven del mundo. Yo trabajé con él en Los Cobos, colombiano. El tipo demoraron 2 años para homologar el título. Loco, ven acá, el mejor neurocirujano joven del mundo y no le homologa el título. ¿Cómo así? ¿Y sabes qué le pasó al man? Se regresó a España. O sea, es una cuestión que tú dices, no puede pasar esta vaina. No puede pasar. En este sentido, hermano, me gustaría que me recordaran como educador y como una persona que trabajó por la dignificación de los profesionales de la salud. Chévere, doctor. La última pregunta es que tenemos una dinámica. La persona que entrevistamos previamente le dejó una pregunta y la idea es que usted le deje una pregunta al siguiente sin saber quién es. Perfecto. La pregunta que le dejaron es si pudiera ejercer medicina en otro país, ¿en dónde sería y por qué? Yo siempre tuve un sueño de niño y es vivir en Canadá. Esa sería la única razón. Yo me siento feliz en Colombia. Okay. Creo que no es momento de pensar en migrar. Colombia es un país con muchas fortalezas. La medicina en Colombia a mí me encanta. Ahorita tendría una dificultad para irme a ejercer medicina en Canadá. Y es que no sé hablar inglés. Entonces, no, pero me gustaría Canadá. Sí, como país, porque es tranquilo, como todo chévere. ¿Qué pregunta le haría yo a la próxima persona? ¿El café con o sin azúcar? Perfecto. Perfecto, muchas gracias. ¿Y cómo doctor. sin pan? Muy bien. Gracias por este a ustedes espacio, por la doctor. invitación. Dios me los bendiga y nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias.